Hola a todos, reciban un fraternal saludo. Mi nombre es Fabián González, trabajo con el Centro de Idiomas en la Universidad Americana y en este pequeño taller vamos a revisar temas que nos ayudarán a diseñar tareas significativas con un valor agregado, contextualizado y que ayude a la motivación de nuestros estudiantes. Vamos a revisar tres temas fundamentales. El primero es una serie de reflexiones sobre el papel del estudio independiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a revisar los elementos para diseñar una tarea significativa y finalmente voy a compartir con ustedes algunas ideas que podrían derivar al diseño de tareas significativas para nuestros estudiantes. Bien, vamos a comenzar. Vamos a revisar el tema del estudio independiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En nuestro modelo educativo, nosotros, los docentes, los facilitadores, estamos convencidos que nuestros estudiantes deben hacer tarea. Nosotros creemos que la tarea juega un papel esencial para el aprendizaje y el desarrollo de competencias y el logro de aprendizajes. Hay diferentes razones en las que nosotros los docentes sustentamos este convencimiento. Una de esas razones es que la tarea permite que el estudiante ponga en marcha el conocimiento adquirido en el salón de clase y que le permita generar conocimiento nuevo y reforzar los conceptos y principios aprendidos en la sesión con su facilitador. Otra razón importante para la existencia de la tarea es que es un vehículo el cual nos permite recolectar evidencia del nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estas dos razones son muy poderosas para validar la utilización, la aplicación y la continuidad del concepto de tarea en casa en nuestros modelos educativos. Pero debemos reflexionar sobre cómo nuestros estudiantes ven la tarea, qué significa para ellos realizar tareas. Entonces, de esto surge la pregunta de cuáles son las razones que muchos estudiantes tienen para no hacer tarea o simplemente hacerla de una manera parcial, incompleta, cuando nosotros esperamos lo opuesto. Nosotros los docentes esperamos que los estudiantes cumplan a cabalidad la tarea asignada. Bien, ya en el año 2002 y 2004, los autores Wakefield y Eccles señalan que la motivación de hacer tarea depende del valor percibido y asignado y de la expectativa que la persona tiene de realizarla. Y los autores están en lo correcto. Las tareas deben tener un valor más allá de la parte pedagógica. A este valor se refiere el impacto psicológico que el estudiante tiene sobre la tarea que se le asigna. Y todavía importantísimo es la expectativa que la persona tiene para realizarla, es decir, la parte metacognitiva. ¿Por qué lo realizo? ¿Cuál es el valor que obtengo al realizarla? ¿Qué beneficios tengo y qué consecuencias tengo al no realizar X o Y tarea? Estos temas son de suma importancia porque nosotros deseamos que nuestros estudiantes maximicen su aprendizaje más allá del aula de clase, en donde nosotros somos los facilitadores. Entonces vamos a revisar algunos elementos que hacen de la tarea un elemento significativo, que es nuestro tema principal en este taller. Entonces vamos a revisar cuáles son los elementos que nosotros los docentes debemos tomar en cuenta al momento de diseñar una tarea independiente, un estudio independiente que sea significativo.
Vamos a revisar los elementos que componen una tarea significativa. El primer elemento es el porqué y el contexto. Esto quiere decir que nuestros estudiantes deben saber cuál es el objetivo que persigue esta tarea, qué es lo que se va a lograr al final de la realización de la tarea misma. Esto hace que el estudiante se sienta más apropiado, más identificado, sabiendo el objetivo de la misma. De la mano tenemos el concepto del contexto. Esto quiere decir que la tarea, independientemente del área de estudio en la que se está aplicando, debe ser contextualizada, porque cuando el estudiante se identifica con el contexto, siente una familiaridad en lo que está haciendo respecto a la realidad en que ellos viven, la motivación aumenta. La motivación es exponencialmente mayor según el contenido de la tarea que se está realizando. Entonces es muy importante que nosotros los docentes tengamos en cuenta que al momento de diseñar una tarea debemos quedar muy claros de el por qué ellos lo van a hacer. Bien, esto es algo que ellos deben saber. Y dos, que los elementos de la misma sean contextualizados. Bien, dentro del aspecto del contexto me gustaría mencionar que podemos tomar en cuenta elementos como la sociedad en que vivimos, nuestra ubicación geográfica, nuestra historia, nuestros aspectos culturales, etcétera. Bien, y por supuesto, ya que estamos en una sociedad totalmente interconectada, podemos incluir el hecho de cómo esta tarea o el producto de la misma, bien, puede ser valioso, puede tener un valor, bien, con respecto a otros entornos en donde el campo de estudio tenga impacto. Bien, el siguiente elemento que juega un papel importante en la tarea significativa en el estudio independiente es instrucciones claras y fáciles. Muchos estudiantes se frustran rápidamente cuando leen las instrucciones y no entienden qué pasa. Bien, se sienten perdidos, se sienten sin salida y algunos abandonan simplemente el hecho de hacer la tarea y otros mejor esperan a que un compañero la termine para prestarla y presentarla como propia, algo que no es correcto. Las instrucciones deben ser claras y fáciles de seguir, en un lenguaje regulado, bien, y que sea acorde al campo de estudio en que se está trabajando esta tarea. Un tercer elemento muy importante es el modelo de la actividad. En otras palabras, nosotros debemos dar un ejemplo de lo que esperamos, bien, una muestra del producto final de lo que esperamos y también una muestra de la aplicación de los procesos. Eso es muy importante porque el estudiante se siente más empoderado, se siente más respaldado porque tiene un modelo a seguir y no va a ciegas. Entonces el elemento 2 y el elemento 3 tienen una función fundamental en el desempeño de la tarea significativa, en el nivel de motivación que el estudiante tiene para esta tarea. Un cuarto elemento, ya un poco más dentro del área metodológica, es el tipo de evaluación. Bien, el estudiante debe estar claro si esto es una evaluación cuantitativa o cualitativa. Bien, eso es muy importante porque esto le cambia la dimensión, bien, a la tarea misma. Y de manera independiente al tipo de evaluación que se va a aplicar en esta tarea, nosotros debemos presentarle a nuestros estudiantes el instrumento de evaluación que utilizaremos para medir el desempeño. En la mayor parte de las ocasiones nosotros usamos las rúbricas, por excelencia el instrumento más fiable, uno de los más fiables para medir desempeño. Entonces, acompañado a los elementos anteriores, nosotros presentamos la rúbrica y nuestros estudiantes
perciben, primero, que es una tarea que tiene un fundamento, que tiene un fin. Dos, que hay un instrumento de medición. Eso le da mucha seriedad al proceso mismo. Bien. Y finalmente ellos tienen un norte, es decir, saben qué es lo que se espera de ellos, la expectativa de ellos, que tenemos de ellos como ejecutores de la tarea, y la rúbrica pues hace el acompañamiento. Y finalmente el último elemento que compone una tarea significativa es la promesa de la retroalimentación. Bien, nosotros debemos garantizar a nuestro estudiante que una vez terminado su trabajo y entregado, después de un tiempo específico, se le brindará retroalimentación, en donde se le va a señalar las áreas fuertes y las áreas débiles para mejorar en su proceso de aprendizaje. Todas las tareas deben ser significativas, y esto nos lleva a meditar sobre la cantidad versus la calidad. Bien, ya estamos en un punto en nuestro desarrollo sociopedagógico en el que no podemos concebir que vamos a entregar docenas o centenares de tareas a nuestros estudiantes, sino más bien una selección muy especial de tareas significativas que llevan al estudiante a un proceso de aprendizaje más personalizado, más contextualizado, bien, y que finalmente tiene un impacto en su medio inmediato. El aprendizaje significativo es un concepto que toma importancia y relevancia cada vez más dentro de nuestro modelo educativo. El aprendizaje significativo significa un aprendizaje que involucra colaboración. Son tareas, asignaciones diseñadas de manera que los estudiantes interactúen entre ellos e interactúen con los materiales que les proveemos para que ellos produzcan nuevo conocimiento. También el aprendizaje significativo está íntimamente conectado a la vida real. Es decir, que la tarea que nosotros pedimos a los estudiantes que realicen debe estar dentro de los parámetros de la realidad que ellos viven y que nosotros vivimos. También el aprendizaje significativo debe ser transferible. Eso significa que el valor que tiene la tarea significativa es transferible, es aplicable a otros entornos y a otras realidades, siempre dentro de los campos de estudios que son de interés de nuestros estudiantes. También nosotros debemos diseñar tareas que permitan el uso de la tecnología, es decir, la integración de herramientas tecnológicas para el producto final que nosotros solicitamos en la tarea significativa. Y definitivamente que el aprendizaje significativo debe ser basado en tareas. Bien, debemos de balancear lo que es el componente teórico con el componente práctico. En muchas ocasiones las tareas están más impregnadas de elementos teóricos que de elementos prácticos. Entonces, en este enfoque nosotros debemos orientar el desarrollo de la tarea significativa a manera de actividades prácticas que los estudiantes deben completar. Y finalmente tenemos que el aprendizaje significativo debe tener como una de sus principales características que produce conocimiento a largo plazo, es decir, que lo aprendido va a permanecer dentro de las habilidades del estudiante por un tiempo, pues más bien que corto, por un tiempo bastante indefinido. Entonces, el aprendizaje significativo tiene como maquinaria de acción las tareas que nosotros diseñamos para nuestros estudiantes. En la actualidad hay bastantes ideas sobre cómo diseñar tareas significativas para que la motivación de nuestros estudiantes se incremente y el aprendizaje sea para el resto de la vida. Voy a alistar
algunas cuantas que nos pueden ayudar a comenzar a hacer este cambio en el diseño pedagógico de nuestras tareas. La primera idea es el aula invertida. El aula invertida es una metodología que apareció en la década de los 90 del siglo XX. Y en pocas palabras se trata de proveer al estudiante con contenido, ya sea multimedia o escrito, de manera que el estudiante de antemano se vaya familiarizando con el tema, haga pequeñas investigaciones o búsquedas en la internet, y para cuando tiene su encuentro con el docente o facilitador, ellos estén hasta cierto punto empapados de la temática y así solamente se enfocan en la práctica y en la producción de conocimiento nuevo. También tenemos esta excelente idea que se llama el aprendizaje basado en casos. Ya lleva buen tiempo en los entornos educativos y, simplificando el concepto, se trata de utilizar casos casi siempre de la vida real para analizarlos, poder revisar las partes que lo componen y de esa manera diseñar una ruta hacia la solución. Es un enfoque muy poderoso que perfectamente podemos implementar en nuestras aulas de clase. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Es una idea que apareció no hace mucho y se trata básicamente de proponer a nuestros estudiantes la realización de un proyecto. Puede ser un mini proyecto, puede ser un proyecto mediano, según nuestro calendario y según el tiempo que tenemos con los estudiantes, en donde ellos se embarcan básicamente en el diseño de una propuesta en la que al final habrá un producto terminado. Este es un enfoque muy poderoso, una metodología muy motivadora, porque los estudiantes aprenden haciendo. Es muy interesante y con la ayuda y con la asistencia de la tecnología, estos proyectos pueden ser aún de un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros chicos. Y también tenemos el aprendizaje basado en problemas. En esta metodología, básicamente los estudiantes identifican un problema con ayuda de su docente, un problema que aqueje al entorno inmediato, ya sea de su centro de estudio, de su barrio o de la sociedad inmediata donde ellos viven, y se hace una propuesta, una solución, y ese es el punto de partida para llegar a la materialización de la solución, la cual puede ser algo físico o una propuesta. Bien, es un método muy poderoso porque así nuestros estudiantes aprenden a dimensionar los aspectos de un problema para buscar la solución más efectiva. Entonces, estos enfoques, estos métodos nos pueden ayudar a que nuestras tareas sean mucho más significativas, que tengan ese valor motivador que ayuda al estudiante a completarla, a apropiarse y principalmente a involucrarse en la tarea. Creo que es tiempo de que vayamos poniendo a un lado los modelos tradicionales que eran propios del siglo XX, monótonos, bastante planos, y orientar las tareas a algo más práctico, más vivencial, más realista. Y particularmente la tecnología tiene un rol importante en este enfoque, porque ayuda a que el estudiante proyecte su producción, proyecte su involucramiento a la sociedad en general. Entonces, estimados docentes, creemos nosotros desde el Centro de Idiomas que todos nosotros podemos definitivamente ser parte de este movimiento, de este cambio, y nuestros estudiantes pues serán los más beneficiados, y podremos notar en poco tiempo cómo ellos se involucran mucho más en el desarrollo, en completar las tareas que nosotros les asignamos. Muchas gracias por tu atención. En la descripción de este video encontrarás recursos adicionales que te pueden ayudar para el diseño de tus tareas significativas.
Un saludo de parte del equipo de Language Center de la Universidad Americana.